Bueno, y ahora sí, continuamos con la presentación de la profesional, joven, incipiente, talentosa, capaz, Guillermina Ferrá, que va a estar disertando sobre los desafíos del neurodesarrollo y el abordaje integral. Quiero comentarles, párrafo aparte, y subrayar que esta ha sido una charla declarada de interés por el Ministerio de Educación de la provincia, y contarles un poco de Guillermina, que hoy nos acompaña, oriunda de nuestra ciudad, de Ceres. Guillermina cursó la licenciatura en psicopedagogía en la Universidad Católica. También posteriormente cursó la maestría en dificultades del aprendizaje en la Universidad del Salvador y se especializó en neuropsicología infantil del aprendizaje en la Universidad Favaloro. Actualmente Guillermina es profesora, contando con gran reconocimiento a partir de la creación de la marca Espacio Sícope, que cuenta con 58.000 seguidores en Instagram. Además, es creadora y coordinadora general de este espacio Sícope Integral, que los invitamos a seguir y bueno, también a interiorizarse con el mismo. Un espacio interdisciplinario de atención clínica a la población infanto-juvenil. Este panel será moderado por la coordinadora de educación del gobierno de la ciudad, Sandra Besone. Bienvenidos y las escuchamos. Gracias, Susi, muchas gracias. Bueno, bienvenida, Guille, bienvenida a tu ciudad natal. Es como un volver y devolver todo lo que tu vida transcurriste en esta ciudad, por lo cual te lo queremos agradecer porque volvés con una valija cargada de experiencia, de sapiencias y de cosas para compartir, ¿no es cierto? Para compartir con los docentes, con los padres, con las familias, que eso es un poco lo que nos convoca en esta charla, ¿no? Si me permitís, hay una frase que a mí me impactó de tu sitio de Instagram, que me encantó y que por ahí nos puede dar un pie a esta charla que me parece que es como un disparador, ¿no? Vos en tu Instagram en algún momento dijiste que nadie te diga que no vas a poder. Me pareció algo, me voló la cabeza porque la verdad que es muy potente. Así ya que voy a bueno. empezar llorando. Sí. Sí. Sobre todo una misma que permanentemente se pone esa carga, ¿no? No vas a poder. Y te comparás permanentemente. Sobre todo cuando uno empieza a transitar de a poco primeriza, ¿no? Ámbitos laborales y ve que todo el mundo puede y todo el mundo es exitoso y a todos le va bien y saben un montón y vos estás ahí como, ¿yo no? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál es mi lugar? Claro. Y esa frase salió muy de esto, ¿no? De esto que me estaba pasando a mí, de yo misma ponerme la traba en realidad. Y cuando pensaba en esta charla y pensaba primero en empezar agradeciendo a Ale y a todo el equipo por la convocatoria y segundo por la contención, por la amabilidad, por haber pensado en mí. Y pensaba, y en segundo lugar, agradecer a todo el linaje femenino, mi familia, las mujeres de mi familia, que son inspiración, quieran o no, implícitamente o explícitamente, son inspiración. La gran mayoría de ellas se dedica a la educación o se dedicaron en algún momento a la educación y creo que, bueno, que todo ese recorrido también y esa red de contención me trajo hasta acá. Y espero ser yo para Clarita, que es la más chiquita del linaje, también, ¿no? Una red de apoyo, de contención, de inspiración, de impulsar. De empuje, sí, tal cual, sí. Tal cual. Bueno, y también cuántas veces desde tu rol de profesional habrás escuchado que a los niños, niñas, jóvenes,
les dicen, no vas a poder. Entonces, Total. Es muy movilizante, ¿no? Totalmente. Y por eso cuando pensábamos con el equipo sobre qué podíamos, digamos, traer, qué charla podía dar hoy, dije, tenemos que hablar, tiene que ser sobre neurodesarrollo, sobre una cuestión que nos atraviesa a todos, más allá de si somos docentes, si somos psicopedagogas, todas las personas que estamos hoy acá presentes acompañamos el desarrollo de algún niño, niña, adolescente, de alguna forma u otra. Todos acá, todas las personas presentes, acompañamos este aprendizaje, ¿no? Pero que sobre todo es tan importante en esta primera etapa, en la etapa temprana. Y qué importante es hacerlo de la mejor manera posible. Claramente después en el medio uno hace lo que puede, pero qué importante es para el desarrollo poder acompañar con información. Y como psicopedagoga, yo actualmente me dedico a trabajar desde una orientación neurocognitiva, es decir, que me formé en neuropsicología infantil. Y un poco toda esta, digamos, mi orientación hacia la neuropsicología surge buscando respuestas. Porque, ok, todo bien. Estamos con niño, niña, paciente, alumno, estudiante enfrente. Y hay algo más que desde la observación yo no estoy entendiendo qué le está pasando y no estoy teniendo las herramientas para acompañarlos. Entonces ahí surge poder especializarme en neuropsicología y empezar a estudiar el cerebro y cómo funciona el cerebro y qué pasa cuando en el desarrollo hay alteraciones, ¿sí? Entonces los voy a joder a los del control diciéndole siguiente. Bueno, un poco como yo les digo a mis alumnas de la universidad, para organizarnos, porque ningún cerebro que esté desorganizado puede aprender. Entonces, como para que ustedes sepan de qué vamos a hablar hoy y qué información se van a llevar, yo les preparé una presentación. Yo soy muy visual, me apoyo mucho en el recurso visual porque me organiza y porque me mantiene atenta. Quizás cuando la información llega por la vía auditiva es como que me pierdo un poco, me pierden, la atención se me va, entonces siempre uso el apoyo visual. Bueno, como para organizarnos entonces en este encuentro o en este ratito, vamos a hablar un poco sobre desarrollo, sobre desafíos del neurodesarrollo. ¿Qué pasa cuando en este desarrollo se empiezan a dar alteraciones? ¿Cómo se ven? ¿Qué nombre tienen? Y qué importante es poder darles un nombre cuando tienen un nombre para entender qué está pasando y cómo acompañar. Vamos a hablar también de la importancia de la detección temprana, del trabajo en equipo, que recién estuvimos hablando con las chicas, colegas. Qué importante es el trabajo en equipo, el trabajo cooperativo, colaborativo y no competitivo. No somos competencias, ni las familias con los docentes, ni los docentes con las profesionales, ni las profesionales con las familias, ni entre profesionales. Sobre todo por el respeto hacia ese niño o niña que queda en el medio, en una lucha. Y que es el protagonista, ¿no? Tal cual. No somos competencias, somos un eslabón más de la cadena que somos importantes. Todos tenemos, digamos, la misma importancia. Y por último, la importancia de la psicoeducación y cómo acompañar a las familias, porque a veces, y me ha pasado, nos enojamos, pero ¿cómo puede ser que no? Y me pasó hace poco. ¿Cómo puede ser que un chiquito de 6 años se acuesta a las 12, 1 de la mañana con la tablet? Obvio que después está cansado todo el día, pero esa familia no tenía esa información. Entonces, psicoeducar significa que nosotros como profesionales tenemos que generar espacios para que sigan aprendiendo. Bueno, ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, no soy médica, pero en mi trabajo interdisciplinario, hace muy poco tengo un espacio interdisciplinario donde trabajamos psicólogas, psicopedagogas, fonoaudiólogas, neurólogas, pediatras del desarrollo. Y un poco todo lo que fui aprendiendo, desarrollo no es lo mismo que crecimiento. Vamos a la siguiente. ¿Por qué no es lo mismo que crecimiento? El crecimiento, y así rápidamente, es una cuestión visible, ¿sí? Y es algo que
nos atraviesa a todos los seres vivos. Todos los seres vivos tenemos un periodo de crecimiento y es algo que se cuantifica, que se mide, ¿sí? Como por ejemplo el peso, la altura. En cambio, el desarrollo pasa por dentro, es algo que no se puede ver y por eso es tan difícil de detectar cuando hay alteraciones en este desarrollo. Entonces, el desarrollo básicamente es la adquisición paulatina de habilidades, ¿sí? Neuromadurativas que nos identifican a nosotros como personas, ¿sí? Nos diferencian de otras especies. Este desarrollo empieza en la vida intrauterina y finaliza cuando somos adultos. Es decir, no es que el desarrollo es una cuestión de niños y niñas, de adolescentes, sino que se da a lo largo de toda la vida. Permanentemente estamos aprendiendo. Nuestro cerebro es plástico, tiene la capacidad de readaptarse a todos los entornos y de seguir aprendiendo. Y acá voy a sacar un mito muy grande que es que las psicopedagogas trabajamos con niños. Las psicopedagogas trabajamos con todas las personas porque todas las personas están permanentemente en aprendizaje. Entonces, este desarrollo que primero empieza, ¿sí?, con el desarrollo del sistema nervioso central y de los sentidos, se va haciendo cada vez más complejo y a medida que vamos avanzando en edad, vamos aprendiendo habilidades que son mucho más complejas, como por ejemplo habilidades motoras, del lenguaje, del aprendizaje, habilidades cognitivas, sociales, conductuales, etc., ¿sí? Y este desarrollo se da más o menos parecido en todas las personas. Por eso, y pasamos a la siguiente, porfa, ahí está. Por eso el desarrollo es valorable, ¿sí? Se puede determinar cuándo el desarrollo de una persona se está dando de forma esperable y cuándo no, cuándo se están dando alteraciones. ¿Y por qué es importante esto y por qué, todas las personas que acompañamos infancias deberíamos un poco entender sobre los hitos del desarrollo para estar atentos cuando algo ocurra y hacer una derivación o una atención temprana, ¿sí? Entonces, la detección temprana siempre mejora el pronóstico. Ya vamos a hablar un poco sobre qué pasa con las familias, ¿no? Pero familia, pediatras, docentes, profesionales, varios, en general, todos tenemos que estar atentos al desarrollo de los chicos y darnos cuenta cuando hay alguna alteración para poder hacer la consulta pertinente. Si por ahí estamos con un niño de 4 o 5 años donde todavía no se da la cantidad de palabras esperables, ¿no?, en el lenguaje, poder hacer una consulta con fonoaudiología, porque después además eso a posterior va a repercutir en el aprendizaje. Entonces el desarrollo justamente tiene hitos que se van cumpliendo, ¿no?, de forma esperable en todas las personas, pero siempre con parámetros, ¿no? Por eso decimos que, cuando hay alguna alteración es importante hacer rápidamente una consulta. ¿Qué pasa cuando hay una alteración en el desarrollo? Hablamos de trastornos del neurodesarrollo y por ahí la palabra trastornos o trastorno puede ser como muy fuerte, ¿no? Siento que quienes trabajamos por ahí en educación y en salud mental, sobre todo, estamos muy acostumbrados a manejar este tipo de lenguaje y que quizás cuando nos enfrentamos, ¿no?, a una devolución con una familia, es muy difícil abordar esta situación, sobre todo porque se trata del desarrollo de su hijo o su hija. Pero, como siempre digo, y ya me adelanto porque tiendo a autoespoilearme, un diagnóstico es un derecho, más allá de cualquier cosa, ¿sí? Pero cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo, justamente hablamos de un grupo heterogéneo de trastornos crónicos, ¿sí?, que están relacionados, que se manifiestan en periodos tempranos, es decir, en la primera infancia ya se empiezan a detectar cuestiones en el desarrollo, siempre que haya, ¿no? En general, antes del ingreso a la escuela primaria se empiezan a ser visibles y que en su conjunto comparten una alteración en las adquisiciones de habilidades cognitivas, motoras, del lenguaje, del aprendizaje y de la conducta, y esto impacta significativamente en el funcionamiento personal, profesional, ¿no?, laboral, escolar, etc.
Entonces, cuando hay una alteración en el neurodesarrollo, se van a ver todas estas áreas o algunas de ellas impactadas. Y esto, si no se aborda de manera temprana y eficiente, va a impactar después en un montón de cosas y quizás hasta genera como una catarata hasta lo emocional, ¿no? Y la autoestima. Bueno, es importante hablar de esto. No hablamos de enfermedades. Acá quitamos el peso porque no es una enfermedad, es una condición. Todos los trastornos del neurodesarrollo, que ya vamos a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de trastornos o de desafíos del neurodesarrollo, son una condición que va a acompañar a las personas desde su primer día de vida hasta el último, ¿sí? Por eso es importante que como profesionales, docentes, tengamos las herramientas para acompañar, porque estas personas van a transitar su escolaridad, van a transitar el mundo laboral, ¿sí? Y siempre, si no se tiene un diagnóstico certero o temprano y efectivo, se van a generar nuevas complicaciones. ¿Por qué es importante también seguir hablando de neurodesarrollo? Porque los trastornos o los desafíos del neurodesarrollo afectan a cerca del 15% de la población infantil, ¿sí? Es decir, que posiblemente nos encontremos, por ejemplo, en un grupo como el que estamos hoy, que alguien tenga algún desafío del neurodesarrollo. Ya vamos a ver, llámese una dislexia, llámese una discalculia, bueno, etcétera. Ya lo vamos a ver bien, ¿sí? Y esto es importante, multicausales. Y acá no me quiero meter en polémicas, pero durante mucho tiempo una corriente, ¿sí? El psicoanálisis, puso mucho el foco en la madre, ¿no? Como que, bueno, el autismo viene porque tal cuestión por parte de la madre. No, hoy la ciencia, las investigaciones nos dicen que los trastornos del neurodesarrollo son multicausales. Y en muchos de los perfiles del neurodesarrollo, por ejemplo, el autismo, no se tiene todavía la confirmación, ¿sí?, de dónde viene. Es decir, que tienen un sustrato biológico, ¿sí?, pero también se pueden generar, ¿sí?, a partir de la interacción de los factores genéticos y ambientales. Puede ser, por ejemplo, que un desafío se presente en niños, niñas que no tienen posibilidades de buena alimentación, ¿sí?, de estimulación en su casa y sumado claramente a factores genéticos que van a impactar también. Entonces, un poco como para hacer un resumen, los trastornos del neurodesarrollo producen dificultades significativas en la ejecución, ¿sí?, y en el funcionamiento del desarrollo personal, ¿sí?, social, académico, ocupacional. El origen es multifactorial, es decir, todavía hay perfiles que no sabemos de dónde confluyen, ¿sí?, pero que sí sabemos que pueden resultar de la interacción entre factores genéticos y factores ambientales. Se inician o se hacen evidente en edades tempranas, es decir, antes de que los chicos empiecen su escolaridad. Tienen un curso crónico, ¿sí?, que es una condición, decíamos, van a acompañar durante toda la vida. Y acá hay algo muy importante. Hay quienes dicen que se presentan importantes diferencias en la frecuencia según el género, dando mayor porcentaje a varones, ¿sí? Es decir, que los hombres se ven más afectados en su mayoría que las mujeres. Sin embargo, hay quienes dicen, no, la realidad es que no hay tantas investigaciones en el género femenino, sí más se puso el foco en el masculino. Pero bueno, hasta el momento esa es la información que tenemos. De acá hablamos, cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo, entonces hablamos de TDAH, o sea, de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del aprendizaje, dislexia, discalculia, disgrafía, disortografía, trastornos motores, trastornos de la comunicación, ¿sí?, que afectan el lenguaje, la comunicación y el habla, discapacidad intelectual, donde también dentro de las subcategorías encontramos síndrome de Down, por ejemplo, que es una discapacidad intelectual, y trastorno del espectro autista, donde hoy todo está dentro de esta misma categoría porque se entiende que es un universo muy amplio con muchos perfiles. Más allá de
cada uno de ellos, y que hoy, claramente por la cuestión de tiempo y todo, no podemos ahondar en cada uno de estos perfiles, lo importante o lo que quiero transmitir es que arribar o llegar a un diagnóstico es importante y además es un derecho, ¿sí? Pero más importante es poder conocer el perfil individual de esos chicos, porque un diagnóstico no me dice nada. Es como decir, bueno, sí, es celíaco. Ajá, ok, es celíaco, ¿y qué hago con esto? Entonces, decir, tiene una discapacidad intelectual, a mí no me da ningún tipo de información, ¿sí? Entonces, el diagnóstico es importante, pero más importante es poder ver a la persona, sus fortalezas, sus desafíos y entender cómo acompañar. No hay un manual estándar para decir, bueno, se acompaña, si tiene discapacidad intelectual se acompaña de esta forma, si tiene dislexia se acompaña de otra forma, porque antes que el diagnóstico está la persona. Sin embargo, es muy importante llegar a un diagnóstico, porque ponerle nombre a lo que le pasa a un niño, niña, adolescente también implica conocer su perfil y tener las herramientas para acompañar, porque si no, estamos como que nadie sabe qué le pasa, por ende no lo acompañamos. Y esta imagen que puse me gusta, no sé si alguna vez vieron este comercial que es español y que es en realidad una campaña de concientización sobre enfermedades raras. Y me gusta representarlo así porque yo acompaño mucho a las familias. Me dedico a hacer evaluaciones y de esas evaluaciones neuropsicológicas muchas veces derivan en un diagnóstico. Y entonces hay que acompañar en el proceso, ¿no? Y el proceso diagnóstico para las familias representa un duelo, porque ese hijo o hija que se gestó con tanta, ¿no? Con todo ese sueño, todo lo que se imaginan, ¿no? Lo que se proyecta, de repente algo está afectando. Entonces hay que acompañar a las familias en el proceso de duelo, ¿sí? Y este comercial, Playa o Montaña, habla de una familia que está a la espera de un bebé, entonces, bueno, toda la imaginación que hay detrás y todas las ganas y la energía y cómo va a ser, ¿no? Y la idealización. Y lo comparan como un viaje a la playa y estos dos papás que se enteran recién que van a ser padres, se empiezan a preparar para ir un viaje a la playa. Y de repente cuando llegan a la playa les dicen, no, está cerrado. Tienen que irse a la montaña, ¿no? Es decir, con la llegada de este hijo que tanto idealizaron, que tanto proyectaron, ¿no? Donde aparecen desafíos, la vida te hace dar un giro e ir para otro lado. Entonces esta familia que llevaba malla, que llevaba hojotas, que llevaba vestidos, con esas pocas herramientas que se llevaban, tienen que dar un giro e irse a la montaña y reinventarse, ¿sí? Y sacar fuerzas y acompañarse. Entonces me gusta mucho esta imagen porque representa un poco lo que las familias transitan y cómo nosotros podemos acompañar. Y acá me quiero detener un poco más porque la expectativa siempre es el trabajo en equipo, y esto lo estuvimos hablando al principio, ¿no? El trabajo en equipo como motor de la inclusión. Porque cuando hablamos de niños, niñas, adolescentes con desafíos, tenemos que hablar de inclusión, ¿sí? Que en realidad el término inclusión es un término que hace mucho tiempo que venimos hablando, que es muy difícil de lograr la plena inclusión, pero que inclusión es un concepto amplio que en realidad hace referencia no a un niño, niña, adolescente con un desafío, con una discapacidad, ¿sí? Sino que hace referencia a que todos nosotros somos diferentes. Por alguna razón, todos somos distintos. Entonces, hablar de inclusión hace referencia justamente a esto. Y la atención a la diversidad, como les decía anteriormente, plantea nuevas exigencias y desafíos, ¿no? Pero quiero que hoy nos llevemos como la importancia del trabajo colaborativo y cooperativo, el trabajo en red, el poder acompañarnos, el no pensar que el otro es un rival. Muchas veces aparece entre profesionales la lucha de egos, quién sabe más, quién tiene más, que en realidad es una cuestión que perjudica un montón el trabajo en equipo y queda en el medio la familia y el niño, niña, adolescente sin saber para dónde
tienen que ir. Eso genera confusión, angustia, y la verdad es que no suman nada en el desarrollo ni en el aprendizaje. Y por otro lado, hablar de psicoeducación, ¿sí? Bueno, la psicoeducación es justamente un enfoque terapéutico que combina principios para proporcionar información, habilidades, apoyo, ¿sí? A las familias, a los individuos. Y yo siempre trabajo con mis pacientes en el consultorio sobre la psicoeducación. Bueno, ¿vos sabés a qué venís acá? Porque a veces llegan al consultorio y le dicen, bueno, ahora con la psicopedagoga, ella es como una seño, vos vas a jugar. Y en realidad conmigo casi que no juegan porque yo estimulación cognitiva y aprendizaje a full. Entonces, primero partir desde el, ¿vos sabés a qué venís acá? Bueno, sí, vengo a jugar. Bueno, entonces primero hablar con la familia. ¿Están de acuerdo cuando hay un diagnóstico? ¿No? ¿Están de acuerdo en compartir este diagnóstico con él, ella? Bueno, cuando es un sí, trabajo psicoeducación con mis pacientes. Sobre todo, yo tengo muchos pacientes con dificultad específica del aprendizaje, con sobre todo más dislexia, y los acompaño en, bueno, ¿qué es la dislexia? ¿Qué te hace sentir la dislexia? Bueno, graficamos la dislexia, muchos se enojan mucho con la dificultad porque no les permite claramente leer y se los expone mucho en el ámbito educativo. Trabajamos sobre qué es la dislexia, cómo podemos hacer en el colegio, ¿no? Bueno, y lo mismo hacemos con las familias, acompañar con información. Por eso me parece que la psicoeducación en todos los profesionales de todas las áreas tiene que estar presente. Como los médicos, digamos, como cuando nosotros vamos al médico porque nos pasa algo, porque tenemos algún dolor, necesitamos que nos diga qué nos está pasando. Bueno, lo mismo nosotros. Cuando un niño, niña, adolescente presenta algún tipo de desafío, es importante entender qué está pasando, ponerle un nombre y acompañar como corresponde. La realidad, lástima que a veces no se condice con las expectativas, la realidad es que muchas veces tenemos un trabajo desarticulado, ¿sí? Entre el estudiante en el medio, pero profesionales de apoyo, llámese maestras integradoras o como se llamen según la provincia y las resoluciones. Nosotros en Buenos Aires lo llamamos profesionales de apoyo. Los profesionales de apoyo muchas veces están por un lado, el colegio por el otro, la familia por el otro, los profesionales externos, psicopedagogas, fonoaudiólogas, psicólogos, por otro lado. Entonces no se produce un trabajo en equipo, no hay diálogo, no hay trabajo consensuado, por ende se desarticula a los chicos también, uno trabaja una cosa, el otro trabaja otra y la verdad es que eso no lleva nunca a buen puerto. Bueno, un poco como para ir cerrando sobre los trastornos del neurodesarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo tienen una repercusión importante en la vida del individuo que las presenta, ¿sí? Y de su familia, por lo que requieren en mayor o menor medida de apoyo profesional para ser superados, ¿sí? O transitados, mejor dicho. Su pronóstico está en función de lo acertado del diagnóstico, porque esto también es importante hablar. 1 más 1 nunca en nuestra profesión es 2. Entonces, hacer evaluaciones, por ejemplo, no garantiza que nosotros le estemos acertando el diagnóstico. Por eso es tan importante seguir capacitándonos, estudiando, profundizando en todas estas cuestiones y en los perfiles, ¿sí? Sobre todo para poder darle un buen nombre y un buen pronóstico. Y claramente el pronóstico va a ser mejor cuando los diagnósticos sean atendidos en edades tempranas, ¿sí? Y así no traemos mayores complicaciones, porque después pueden haber como afecciones a nivel emocionales, conductuales, en la percepción o autopercepción, etc. Y un poco para cerrar, quería compartirles esto que lo deben conocer, el efecto Pigmalión, o la profecía autocumplida, ¿sí? Y es un poco esto de las expectativas que los otros tienen sobre nosotros causan acciones implícitas, inconscientes, ¿sí? De los otros hacia nosotros. Y esto va a reforzar nuestras propias expectativas que a la vez van a influenciar nuestras acciones hacia otros. Hay una investigación
que se hizo en educación sobre, bueno, y de acá también sale el efecto Pigmalión, ¿no? Una investigación que se hizo sobre la representación implícita que tenían las docentes y los docentes sobre sus estudiantes. Y se llegó a la conclusión de que cuando una docente o un docente tenía altas expectativas en un estudiante, el estudiante mejoraba su desempeño. En cambio, cuando la docente o el docente tenía bajas expectativas sobre ese estudiante, pasaba justamente eso. El desempeño del estudiante bajaba, disminuía. ¿Por qué? Porque implícitamente, inconscientemente, cuando nosotros tenemos altas expectativas sobre alguien, lo impulsamos, lo alentamos, le damos una mano, le damos herramientas. En cambio, cuando tenemos bajas expectativas, directamente decimos, bueno, este chico no va a aprender porque es vago, no tiene ganas. Entonces, ya no hay más nada por hacer. Entonces, si yo tengo bajas expectativas sobre el otro, claramente mis acciones van a estar dirigidas a eso. Y el otro va a recibir estas bajas expectativas y va a decir, y no me esfuerzo porque, ¿sabes qué? Yo no sirvo para esto, para estudiar, no me va bien, me va pésimo, no me gusta. Entonces, el efecto Pigmalión justamente nos da la pauta de que tenemos que empezar a alentar un poco más el desarrollo de los niños, niñas, adolescentes, empezar a acompañarlos un poco más, a alentarlos, a impulsarnos y a dejar de creer esto, la frase. Volvemos a esto volvemos de vos no vas a poder. Vos no vas a que poder. nadie te lo diga, sí. Es fundamental. El autoconcepto, qué importante es reforzar el autoconcepto. Totalmente. Bueno. Creo que ese es el valor un poco de esto, ¿no? De ver cómo podemos. Gracias. Sí, yo creo que y qué loco cómo se dio, ¿no? Como empezamos con una frase y cerramos con la misma. Y hablamos de esto, en este congreso, de mujeres líderes, mujeres que inspiran, que nos conmovemos con las historias, ¿no? de todas las mujeres que fueron pasando. Y de nuevo agradecerles por la invitación y porque yo, y acá me voy a agradecer a mí misma también por estar acá parada, porque ustedes creen que es fácil agarrar el micrófono, no es para nada fácil. Antes de entrar me senté un rato como a respirar y digo, vamos, vos voy podés, a poder, vos voy podés, a poder. Subite al escenario, vos podés. Pero nada, esto, yo trabajo para hacer un poco inspirar más, a otros. No, pero para acompañar infancias, eso, para acompañar infancias y adolescencias. Y que por ahí los procesos que viven sean un poco más fáciles, más sencillos. Sí, tal cual. Le abrimos el espacio de debates y de preguntas. Allá, ahí vamos. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, yo soy docente en escuela en nivel secundario y la verdad que quería, no sé si reflexionar o hacerte una consulta a nivel institucional. Esto del trabajo colaborativo, del trabajo en equipo, que vos recalcabas, Guillermina, el tema de trabajar en equipo, que es tan importante dentro también de una escuela o de cualquier espacio. Lo destaco y hago hincapié en eso, que me parece que está muy bueno, el trabajo cooperativo, colaborativo. Pero por el otro lado también pensaba, porque este año yo soy profe de lengua y literatura, y este año trabajábamos con los chicos en la etapa del diagnóstico, que es al principio, los docentes saben de lo que digo, de lo que estoy hablando, porque se trabaja en todas las escuelas, no importa el nivel, sea primario, secundario o preprimario, se trabaja la etapa del diagnóstico. Y a lo que quiero llegar es
lo fundamental o lo esencial del efecto Pigmalión. Esto de, hay un texto que ya me voy a acordar el autor, que trabaja esto y lo enfoca también al nivel secundario en adolescentes. ¿Por qué es tan importante este efecto Pigmalión? ¿Por qué la mirada o lo que decimos, esto de a veces que nos equivocamos, los docentes, esto de rotular o etiquetar al alumno? Sí. No, no pierdas el tiempo, sí. Es vago, no sirve, no lee, no participa, no hace la tarea. Y bueno, a veces estamos muy equivocadas, sí. O estoy muy equivocada, porque sí. Lo hago personal. Pero digo qué importante esto de la mirada y de qué pensamos y qué decimos y cómo tratamos de acompañar o ayudar tal cual. Al niño, al adolescente, al joven, al adulto. Y bueno, me parece que tu disertación, te felicito, súper clara, súper concisa y a mí particularmente me sirvió. Tomé apuntes y me interesa seguir investigando y seguir perfeccionándome. Gracias. Gracias. Creo que también, Guille, es muy importante en la edad que plantea Rosana, en jóvenes, en adolescentes y jóvenes, darle la palabra, ¿no? Darle la palabra a ellos porque son los que más afectados están por todo esto de que de la profecía autocumplida, ¿no? Y sí. Hoy justamente a la mañana di una charla para cuarto y quinto año de un colegio y como yo les conté que me dedico a la neuropsicología, un poco la charla iba por ahí. ¿Qué pasa en el cerebro adolescente? ¿No? Porque también a los adolescentes se les piden un montón de cosas, ¿sí? Pero a nivel cerebral todavía no se desarrollan las funciones que son necesarias para eso, ¿no? Para la toma de decisión, para la inhibición, etc. Entonces, cuando terminó la charla, un par decían, no, gracias porque ahora entendemos qué nos pasa y sentimos que también es una forma de que el adulto empatice con nosotros, porque en realidad no es que somos impulsivos porque queremos o decimos, no sé, cosas al azar, sino porque, bueno, esto tiene una explicación a nivel, ¿no?, cerebral, a nivel neuropsicológico, tiene una explicación. Entonces, qué importante esto, la psicoeducación. Pero si nosotros como profesionales, docentes, no nos formamos, no nos capacitamos, ¿cómo vamos a seguir acompañando? Con información. Y siempre lo importante es con información, o por lo menos para mí, con información empírica, ¿no? Basada en la evidencia científica. Bueno, ¿qué estás diciendo las últimas investigaciones sobre tal o cual cosa? Bien, ¿alguna otra consulta? Allá. Hola, Guille. Hola. Solamente gracias por acompañar mi desarrollo. La señora Sandra. Me siento muy orgullosa de estar en un lugar y escuchándote. Es impresionante lo que transmitís. Yo creo que solo una persona que tiene pasión y amor por lo que hace y elige ser, logra tocar el corazón del otro como vos lo haces. Más allá del orgullo, valoro infinitamente la mamá que tenés y que tuviste, que también me acompaña, y me emocioné mucho con, no sé si a otras mamás, más allá de docente, nos pasó, con la imagen. Yo en un momento sentí, y le dije a Cameli, que está a mi lado, sentí que el desafío de ser mamá sola en este momento estaba en la montaña y de noche. Con la valija equivocada. Así con que nieve, bueno, inmensamente agradecida de la jornada que compartimos.
no vamos a estar mucho porque nos tenemos que ir a trabajar. Y bueno, fue hermoso compartir con vos tus primeros añitos y con tu mami. Gracias, gracias. Allá le podés alcanzar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo ya Hola. fui docente, ya me jubilé, pero me quedó una duda que se había explicado antes y nos vimos que no había dado resultado y ahora se vuelve a aplicar. Yo no tengo ningún problema con los chicos que tienen alguna discapacidad o algo, pero a veces integrarlos en forma total a un curso normal, me parece que en algunas asignaturas sí, pero en otras a veces no tienen la suficiente habilidad como para tomar apunte o para hacer determinadas cosas, y me parece que no sé si es perjudicarlos más o no con integrarlos en todas las asignaturas. A lo mejor en asignaturas más prácticas, como puede ser a lo mejor música, dibujo, actividades plásticas, educación física, pero a lo mejor en las materias más teóricas, donde ellos tienen que razonar, tomar apunte, hacer ejercicios, no sé, y ahora se volvió a aplicar eso. Por eso te pregunto si vos va tu opinión. Tiraste una bomba. Ah, bueno. Y la tengo que atajar yo a la bomba. Y yo ya la atajé antes como docente. Bueno. Y me quedó ahí sin poder resolverlo. Yo te voy a decir lo que pienso como profesora de pedagogía especial. Pienso que la modalidad de educación especial es una modalidad más del sistema educativo y es una forma de hacer inclusión. Que la modalidad especial no puede reducirse o eliminarse porque es necesaria, porque tienen el saber, porque tienen el conocimiento y porque hoy actualmente los y las docentes no tienen de base formación para seguir incluyendo a niños, niñas, adolescentes con discapacidad en las escuelas. Estaría buenísimo. Claro, y eso es lo que nos encontramos la mayoría. Estaría buenísimo que suceda en algún momento. Yo fui hace 2, 3 años, no más, a ver una charla de 2 profesionales de Canadá que venían a Buenos Aires a contar cómo ellos hacían inclusión. Claro, tienen problemas resueltos que nosotros todavía no tenemos, ¿no? Como ellos... Recursos, infraestructura. Exactamente. Nosotros hoy, digo hoy por decir, ¿no? Una cronología del tiempo, pero nosotros actualmente no disponemos de recursos, de infraestructura, de capacitación docente, de personal. Entonces, pienso, ¿cuál es la funcionalidad o el objetivo de tener a todos dentro de la misma aula? ¿Solamente para que estén? No, eso es lo que me parece, porque el docente secundario no tiene la capacidad o a lo mejor la instrucción necesaria como para poder brindarle una educación especial que ellos necesitan. Y Sandra, que fue directora de la escuela, debe saber que a veces nos encontramos con eso y chocamos mucho y a lo mejor cometemos errores que se sigue perjudicando a esos chicos. Yo creo, o sea, en base a la experiencia, que la mejor forma de manejar la inclusión es cuando se hace el trabajo colaborativo y en equipo, o sea, cuando familia, niño, niña, joven y escuelas y profesionales trabajan juntos y deciden juntos qué es lo mejor para ese alumno, alumna, y que ese alumno, alumna acuerde, porque es quien va a estar diariamente poniendo el cuerpo, poniendo las emociones para hacer frente al día a día de la escuela. Claro. Creo que lo más valioso sería ese trabajo integrado e inclusivo entre todos, que a veces faltan recursos humanos, que a veces faltan infraestructuras de apoyo para esa inclusión,
en base a la realidad, a lo que cuenta tanto el niño, la familia, los profesionales como las escuelas. Creo que ese es el debate que nos debemos. Es mi opinión particular y privada. Sí, no es decir porque no es decir, los profesores no estaban y a veces no teníamos un equipo pedagógico en forma permanente para que nos vayan guiando. Y aparte, es decir, sacaron una resolución y la tuvimos que aplicar, sin nada, sin ningún elemento que nos ayudaba. Sí, está siempre el tema del derecho del niño, niña, joven a la educación inclusiva y el derecho a transitarla lo más valiosa y empática y amorosa posible. Bueno, gracias, muy amable. Gracias. No, te quería felicitar, valorar tus conocimientos. Soy profesora de educación superior, de aquí del profesorado 26, y la verdad que nosotros, como dijiste, desde la formación no existen espacios para capacitar a los futuros docentes y bueno, y hay que empezar a buscar esos espacios, hacerlos, no esperar que lleguen desde arriba. Y lo estamos haciendo. Nosotros somos un equipo de 3, 4, 5 que por ahí se agregan y estamos formando a futuros docentes profesionales en educación inclusiva. Estamos haciendo una capacitación, una licenciatura y todas las oportunidades que nosotros vemos que nos brindan desde los espacios, desde el gobierno, lo estamos haciendo y desde nuestro propio bolsillo porque en realidad no existe ese incentivo para que los docentes puedan formarse. Y la verdad es que hoy por hoy tenemos que aceptar lo que está dentro del aula. Las aulas son heterogéneas, ya no está más el aula donde se quedaban todos sentaditos, quietitos. No existe eso. Y por ahí, suerte. Por suerte, porque no somos así en todo momento. Y la verdad que yo valoro todos estos espacios porque hacen abrir muchas cabezas que por ahí están limitadas en una estructura y hoy la estructura la tenemos que saltar, no existe. Por lo tanto, agradezco, valoro todo esto y agradezco tu presencia hoy aquí. Gracias. Seguramente te vamos a estar convocando en algún momento. Gracias. Gracias. Sí, estuvimos charlando con Guille días anteriores de alguna posibilidad de capacitación, aunque sea, si no puede ser presencial, aunque sea virtual, dadas sus compromisos también de trabajo que tiene en Buenos Aires. Estamos pero lejos. Bueno, Estamos lejos, pero gracias a Dios tenemos la virtualidad Tal cual. que nos podría llegar a ayudar para que nos compartas también su experiencia de manera más explícita y demás, de acuerdo a las necesidades de cada nivel y modalidad. ¿Alguien más que quiera hacer una consulta o que quiera plantear algo? Bueno. Gracias. Yo les quiero agradecer de nuevo. Gracias por la convocatoria, por la escucha. Así que bueno, nada, se vendrán futuros espacios. Gracias. Sí, te agradecemos un montón, Guille, esta oportunidad que nos diste de compartir.